Y a esta hora recibimos al doctor Gustavo Salle. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura. Mucho gusto de estar en contacto con usted y con la audiencia de Radio Felicidad. Si hoy leemos la prensa, fundamentalmente uno de los titulares del diario El País, que dice que la Fiscalía de Suiza pide colaboración a Uruguay, a la justicia de Uruguay, para investigar la trama de corrupción, yo diría a nivel latinoamericano, de la empresa Odebrecht. Es decir, si tenemos en cuenta que en ese mismo sentido se expidió la Fiscalía de Brasil y se expidió la Fiscalía de Argentina, es decir, que hay una cantidad de países que están investigando la trama de Odebrecht, y en el Uruguay la trama de Odebrecht, que fue denunciada en el 2013 por quien está hablando, por el doctor Salle, con el tema de la regasificadora. No se olviden que la regasificadora implica una filial de Odebrecht trabajando en un negocio absolutamente ruinoso y frustrado, que nosotros denunciamos hace 5 años, que el expediente hace 5 años que está en trámite. Y resulta que han saltado en todos los países situaciones de coima, de Odebrecht coimeando a gobernantes. Y resulta que en el Uruguay esa investigación no avanza. Y resulta que en el Uruguay, aparentemente, Odebrecht se habría encontrado con gobernantes absolutamente incorruptibles del fraude amplio. Individuos que no se ponen un peso en el bolsillo, que no sea lo que le corresponde por ley. Yo pregunto a los amigos que me están escuchando, y a la luz de la cantidad de investigaciones que existen archivadas, paralizadas, encajonadas, a la luz de una empresa pública como ANCAP, que ha sido vaciada, que se le robaron 800 millones de dólares, que por donde usted toca salta pus. ¿Es creíble entonces la versión, el imaginario de que tenemos presidentes, de que tenemos gobernantes absolutamente incorruptibles? ¿Es creíble que un negocio como el de UPM, que se realizó en el despacho de una empresa privada en Helsinki por parte del presidente de la República, vuelvo a repetir, encerrado de espalda al pueblo, en el más absoluto secretismo y confidencialidad, un negocio nulo, ruinoso, bochornoso? ¿Es creíble que en nuestro país no camina la corrupción, que no hay corrupción? No, señor, nos están tomando el pelo. Y nos está tomando el pelo no solamente el gobierno, nos está tomando el pelo toda la clase política, una clase política cobarde, que no se anima al desenmascaramiento que corresponde de estas mafias enquistadas en el poder. Y yo en este sentido quiero ser muy claro. Aquí existe un aparato dedicado al encubrimiento de la corrupción gubernamental y de los corruptores empresarios. Ese aparato se llama Fiscalía General. Y la Fiscalía General depende de 2 individuos que tienen potestades de impartir directivas. Por lo tanto, aquí las imputaciones públicas que estoy haciendo se refieren a 2 individuos que tienen que ser investigados. Uno es el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y el otro es el fiscal general, el doctor Jorge Díaz Almeida. Esos 2 individuos deben ser investigados, porque han montado una maquinaria de impunidad que no permite que avancen las investigaciones de corrupción gubernamental. No puede ser que todas las investigaciones de grandes coimas, de corporaciones internacionales, siempre se canalicen a través de la justicia extranjera, y que acá tengamos fiscales con directivas que no quieren investigar la corrupción. Yo estoy harto de esta situación, porque además soy protagonista de esta situación, porque desde el 2006 vengo denunciando a la asociación ilícita, la asociación para delinquir fraude amplio. Y yo no soy un estúpido, yo no soy un individuo que esté presentando denuncias absolutamente infundadas. La primera denuncia de Pluna la presentó el doctor Salle en el año 2007, cuando se estaba llevando adelante la estafa de Pluna, cuando estaba involucrado el gobierno en la estafa de Pluna. Que la justicia no se haya animado
que la justicia no haya tenido la suficiente valentía o el respaldo popular para procesar a los gobernantes inmersos en la estafa de Pluna, no quiere decir que ellos sean inocentes. Porque como lo digo siempre, no entra en la cabeza ni de un niño que, como se dice en el procesamiento y condena, 4 individuos hayan estafado a todo el aparato gubernamental del Estado. Eso es absolutamente ridículo. Y solamente porque tenemos una justicia que ha perdido total probidad, se puede aceptar semejante idiotez. Y que la clase política no haya reaccionado. Y que el pueblo uruguayo no haya reaccionado. Es absolutamente idiota decir que la estafa de Pluna, que lo estoy tomando como ejemplo, del funcionamiento oscuro que tiene nuestra justicia, se diga que 4 individuos lograron estafar a todo el aparato jurídico del Estado uruguayo. A Rossi, el presidente, a Astori, a los mismos que están hoy en el ministerio. Claro, es bastante fastidioso y poco se entiende que después un pueblo ratifique a esos mismos gobernantes. ¿En qué situación estará el pueblo uruguayo que ratifica a través del voto a individuos sospechados de alta corrupción? A ver, amigos, Odebrecht ha coimeado a troche y moche en todos los países. En Uruguay tuvo el tema de la regasificadora, allí donde tienen responsabilidad Kramerman, Carolina Cose, que la están candidateando para la presidencia de la República. Carolina Cose tiene que dar explicación como ministro de Industria y Energía de lo que pasó con la empresa Odebrecht a través de la filial OAS en el negocio ruinoso, frustrado, con apariencia criminal de la regasificadora. Lo que sucede es que desde el 2013 que se hizo la denuncia, chocamos con el aparato de impunidad, con un sistema que se llama Fiscalía General, que fue creado por blancos, colorados, independientes, a instancia, por supuesto, del gobierno del Frente Amplio, para dar absoluto blindaje a los actos de corrupción. Fiscalía General ha blindado la corrupción gubernamental. Y no hay ningún político en campaña, primero que asuma responsabilidad. Porque el señor Jorge Larrañaga, que está juntando firmas por el tema de seguridad, fue uno de los que minó la seguridad del país, creando este aparato de impunidad que se llama Fiscalía General. Bien que supo votar. El candidato Lacalle Pou, bien que supo votar. El Partido Colorado estuvo colaborando en la redacción de la ley. Ope Pasqué estuvo colaborando en la redacción de la ley de creación de la maquinaria de impunidad. Así que no se desgarren las vestiduras con respecto a la situación de corrupción y de inseguridad que vive el país. Porque ustedes, señores legisladores, ustedes, señores políticos, son parte del problema. Y la parte sustancial del problema son ustedes. Yo lo veo en campaña política a estos demagogos, a estos mentirosos, pintando un futuro absolutamente imposible de alcanzar, mintiéndole a la población, prometiéndoles cosas que saben perfectamente bien que los que bancan la campaña electoral no les van a permitir hacer. No veo a uno solo realizar imputaciones como las que yo estoy realizando. Imputaciones que no son gratuitas. Imputaciones que tienen 12 años de trabajo judicial. ¿En qué país estamos? En que un individuo que lava 8 millones de dólares, defendido por el abogado privado del presidente de la República, que de esos 8 millones, 3.842.000 los lavó con un amigo del presidente de la República, como es el empresario Carlos Gustin, el dueño de Autolíder, el que le vende los Mercedes-Benz, acusa y le vende los Mercedes-Benz a la Intendencia, y el que le vende el avión presidencial al presidente sin licitación pública, no haya sido ni siquiera investigado. Solo sucede eso cuando tenemos un sistema de administración de justicia que ha perdido total probidad por culpa de 2 individuos nefastos, presidente de la República y fiscal general, que son los que tienen la conducción, que son los que tienen la palanca para dar para adelante las investigaciones de carácter absolutamente vindicativas, es decir, los aparatos de venganza, y que tienen la palanca para dar para atrás y frenar las investigaciones.
investigaciones. Miren, yo les voy a dar un ejemplo muy claro. Aparte del caso del suizo, del turco, perdón. Les voy a poner el ejemplo, no solamente de mis denuncias, todas absolutamente archivadas. Me acaban de confirmar el archivo de UPM, un negocio multimillonario en el que se invoca hasta el cansancio por parte del fiscal general Luis Pacheco la ley de inversión. Y la ley de inversión nada dice con respecto a realizar un negocio de esta naturaleza al margen de los instrumentos y los procedimientos que establecen la Constitución y la ley. Y de él insistir que lo ampara la ley de inversión. No, señor, no lo ampara la ley de inversión. Tiene que llamar a licitación pública internacional. Y allí mencionan un decreto del presidente de la República. Por supuesto, es que parte de ese engranaje, parte de esa ingeniería jurídica para sortear los escollos republicanos, democráticos, de transparencia y competencia, es que se dictó ese decreto. Ese decreto forma parte del iter criminis, forma parte de la conducta criminal. Pero no al caso. Las directivas del fiscal general, que obviamente recibe las directivas del presidente de la República porque la Constitución lo ampara al presidente de la República. Y esto es lo paradójico, que o los burros o los malintencionados de los legisladores que votaron la ley 19.334 se comieron lo que dice el artículo 197 o 198, que se les advirtió, que inclusive existió un profesor de Derecho Constitucional, Rizo Ferrán, que le dijo que iba a generar este problema, y es que el fiscal general está sujeto a la tutela administrativa del presidente de la República, que le dice qué es lo que tiene que hacer en cuanto titular de la acción pública, en cuanto presidente, en cuanto director único del Servicio Descentralizado, Fiscalía General. Y no obstante, ellos lo crearon. Y una vez que crearon ese monstruo, esa defecio jurídico, naturalmente le dieron la potestad al presidente de la República para que por intermedio de un mando medio, como es el fiscal general, un hombre del Frente Amplio, un hombre del riñón del Partido Comunista, investigue lo que Vázquez pide que se investigue. Y no se investiga lo que Vázquez quiere que no se investigue. Es decir, tiene esa facultad, esa potestad, esa palanca que da para adelante en lo que quiere y que da para atrás en lo que no le interesa investigar. Así es imposible, amigos. Así es imposible hablar de democracia, así es imposible hablar de república. Así es imposible hablar de un Estado. En todo caso, tenemos que hablar de una mafia enquistada en el poder que nos tiene de rehén. Y de una clase política cobarde que no se anima a tener este discurso. No obstante tener fueros parlamentarios, a diferencia de quien está hablando, que no tiene fueros parlamentarios y que está corriendo el riesgo de ir a una cárcel, donde se tortura, mata y violan los derechos humanos en forma sistemática. ¿Está bien que se haya denunciado determinado tipo de conductas? Que resulta subestimar la inteligencia de los uruguayos en cuanto a que en nuestro país no ha habido una dictadura. Claro que hubo una dictadura criminal. Y claro que estamos viviendo otra dictadura criminal. Estamos viviendo la dictadura criminal del fraude amplio, con Tabaré Vázquez a la cabeza, torturando en las cárceles, dejando matar a los inocentes en las calles, gobernando para la oligarquía banquera. El ridículo que hacen individuos como Valcorba, un adulón de los banqueros, que ahora nos sale a decir que los cajeros hay que ponerlos en las comisarías, y dentro de poco los cajeros habrá que ponerlos en los cuarteles. Ridícula la situación que plantea la Suprema Corte de Justicia, que me declaró constitucional la ley 19.210 de bancarización obligatoria, esgrimiendo como argumento que fundamenta la constitucionalidad la seguridad. ¿Qué dicen ahora los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia? En el sentido que hay que poner los cajeros adentro de las comisarías o de los cuarteles, para que no vuelen o para que no roben a los usuarios. ¿Qué tienen que decir? Que tenía razón el doctor Sánchez, que esta es una ley para la oligarquía banquera, que viola los derechos humanos, que viola el derecho a la libertad de contratación, que viola el derecho a la propiedad privada. Pero se antepusieron los intereses banqueros. Vaya a saber en esas reuniones del Poder Ejecutivo con la Asociación de Bancos del Uruguay cuánta coima pudo haber corrido. Porque ya llegó la hora de hablar muy claro. Porque llegó la hora de que ciudadanos que no están en campaña electoral, ciudadanos que no están bancados por el aparato financiero, por los banqueros, que no están bancados por las grandes corporaciones que vienen a hacer negocio desde zona franca, coimeando para tener beneficios, a expensas de lo que sufre todo el empresariado nacional, diga las cosas como son, corriendo riesgo de vida,
inmediatamente al llegar corre riesgo de vida. Las violaciones de los derechos humanos del Frente Amplio es sistemática, es un gobierno criminal de lesa humanidad, terrorista de Estado por omisión y por comisión, como tantas veces lo hemos dicho. No escuchamos a ningún político en campaña decir que el país está inmerso en una corrupción generalizada, en una sepsis generalizada institucional. Yo les voy a dar otros ejemplos, amigos. El Banco Heritage, con el estudio Buye y Regules, el mismo que estuvo metido en la regasificadora, el mismo que estuvo metido en el tema de Odebrecht con la regasificadora. Banco suizo, banco cuya matriz está en Suiza, que se dedica precisamente a la ingeniería jurídica del lavado del dinero de la corrupción argentina, que tuvo un episodio de crimen, de estafa, la estafa que llevó adelante y que perpetró la funcionaria Nazarenko. Y la Fiscalía General solamente se centró en ese delito, en el delito de Nazarenko, del mando medio, de la funcionaria. No le metió el diente, no profundizó, no investigó el delito complejo, el delito de lavado de activos, el delito en el que estaba involucrado todo el staff directivo del Banco Heritage y el estudio Buye y Regules. Claro, el estudio Buye y Regules ha sido convocado muchas veces por el gobierno para asesorar. Sabemos que existe un plantel de abogados privilegiados. Claro que existe un plantel. Vamos a dar nombre, ¿eh? Nosotros no andamos con vuelta. Tenemos al privilegiado Gonzalo Fernández, al Rasputín de la justicia, al hombre que defiende los casos multimillonarios de lavado, como el del Turco, y logra sacarlo en libertad, con una pena, sí, pero a cumplir en libertad, disfrutando de la vida con los millones que lavó, y que lavó a través del amigo del presidente de la República. Tenemos al doctor Jorge Barrera, abogado privado del fiscal general, salvando a Damiani en las investigaciones a raíz de los papeles de Panamá y de la ruta del dinero K. Allí los fiscales se vuelven sumamente exigentes en materia de prueba. Y allí comienzan todos los periplos de carácter técnico para poder llegar a la prueba. Ahora, cuando es un ladrón de gallina, cuando es un simple ciudadano, uno cae en las fiscalías, que ahora utilizan métodos extorsivos para que confiese, amenazando con penas imponentes a cambio de confesión. No se utiliza ese método cuando se interroga a Damiani. No se utiliza ese método cuando se interroga a los defendidos de Gonzalo Fernández. Y acá hay que hablar claro. Acá tenemos que decir que tenemos un sistema de justicia que perdió total probidad, que es selectivo, que es perverso, que distingue entre los amigotes del poder y el ciudadano común, que distingue entre quienes están amparados por las logias, por la masonería, y el ciudadano común, que nada tiene que ver con esas organizaciones oportunistas, sectas, mafias. No lo dice esto ningún político que sale a captar el voto de ustedes. Y sepan una cosa, que el político tiene dos caras. El político, casi todos los políticos tienen un discurso absolutamente inmoral. Tienen dos caras. Una cosa es lo que habla con quien arranca la campaña electoral, con las grandes corporaciones, con los banqueros. Y otra cosa es lo que le dice a ustedes, cuando los trata como ovejas, como ganado, cuando los tiene allá abajo en los actos y le hacen los monólogos prometiendo un Uruguay de felicidad, probidad, mintiendo, sabiendo que estamos fundidos, sabiendo que estamos institucionalmente en manos de la corrupción, sabiendo perfectamente bien que no hay una sola institución del país que no esté corrupta. Tenemos un drama, señores, y no lo tenemos los viejos como yo de 60 años. El drama lo tienen, como digo siempre, nuestros jóvenes. Y cuidado, la izquierda trabajando para distraer a los jóvenes, creando problemas ficticios, movilizando todos los aparatos de masas y los aparatos partidocráticos de los legisladores, para leyes urgentes, para leyes ya, no con respecto al 56% de los niños que nacen por debajo del límite de la pobreza, no para los desempleados, no para las familias en situación de absoluta marginalidad, lumpenización, ambiente donde se recrean las peores costumbres. No,
para un puñado reducido de 900 individuos. 900 individuos que tienen problemas de identidad, problemas internos, problemas de ellos, de su propio ser. Y entonces allí salen las grandes movilizaciones de 90 o 100.000 personas exigiendo una ley trans, ley inconstitucional. Porque si algo ha caracterizado al Fraude Amplio es violar, ultrajar, manosear, ningunear, ignorar a la Constitución de la República. ¿Saben qué, amigos? Un candidato, un político honesto, lo que le tienen que decir es que tenemos que ir a un proceso de reconstitucionalización del país, porque el Fraude Amplio, adulón de los Estados Unidos, adulón de la oligarquía internacional, estos fascistas, estos fachos fraudeamplistas, trabajando para el gran capital, trabajando para el imperio, se han encargado de masacrar la Constitución con leyes inconstitucionales como la ley 19.334, la ley 19.210, como la ley de la marihuana, como la ley de transgéneros, la ley de los trans, como el nuevo Código del Proceso Penal, como las creaciones de las diversas secretarías que se ha encargado de crear el presidente de la República, dándole millones de dólares sin ningún tipo de control por parte del Tribunal de Cuentas, como por ejemplo el Plan Ceibal, a cargo de Miguel Brezhnev, un individuo que tenía deudas con el Banco República, que tenía papeles de Panamá, que tenía sociedades en Panamá. Y por supuesto, cuando el doctor Salle denuncia, se encuentra con el aparato de impunidad que montó Vázquez, que montó el Fraude Amplio, y nada se investiga y todo se archiva. Ahora les digo una cosa, amigos, esta lucha que lleva adelante el doctor Salle, en muchos de los casos acompañados por el doctor Viana, como es el caso de UPM, como es el caso ahora de Alur, en el que estoy luchando por una pericia que va a demostrar que se cobró 3 veces al Uruguay, al pueblo uruguayo, el valor de la planta de Alur, que está demostrado que tenemos el mismo sistema de robarle al pueblo uruguayo que tenían los Kirchner y que tenía el ladrón de Lula. El fiscal no quiere hacer la pericia. El fiscal se opone, pese a que él la pidió, ahora se opone a la pericia. ¿Saben por qué se opone a la pericia? Porque el caso Alur es un caso emblemático de cómo funcionó también en el Uruguay el sistema de coima de Odebrecht. En Argentina, en Brasil y en Uruguay. Nada más que en el Uruguay está el aparato criminal de la Fiscalía General encubriendo todos estos delitos. Esa es la realidad. Ahora les digo una cosa, con 1 o 2 abogados luchando en este sentido, para el gobierno es muy fácil resolver el tema. Es encarcelar o eliminar a estos 2 abogados y santas pascuas. Porque olvídense del PIT-CNT, que es cómplice de todo esto. Olvídense. Si el pueblo no se moviliza, si el pueblo no arropa, si el pueblo no acompaña a quienes tenemos la intención, no por razones individuales, no por razones egoístas, no por mi vida que ya está prácticamente liquidada, sino por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Si nos quedamos quietos, si decimos, yo no me meto, bueno, este es un loco, que se meta él, que arriesgue la familia a él. Después, amigos, después nos pasa lo que está pasando en Guatemala. Después vienen las caravanas, después vienen las manifestaciones y caravanas para emigrar, y ahí tienen el drama que está viviendo Centroamérica, y miren que han tenido funcionarios del gobierno, como el caso de la Llera, que ya anunció que vamos camino a Honduras, que ya anunció que vamos camino a la realidad que vive Guatemala, que vive El Salvador. Entonces empiecen a pensar en la caravana de uruguayos que tendrán que cruzar el río Uruguay, o cruzar el Juarén, o cruzar la frontera seca de Rivera, buscando otro horizonte, que no sea el que se gestó, y que se gestó por cobardía del pueblo uruguayo, y con la complicidad del aparato político de la partidocracia. Si nos quedamos sentados y dejamos a 2 individuos que se estén jugando el pellejo solamente, es una actitud cobarde, es una actitud egoísta, no están pensando en su descendencia. No podemos permitir, amigos, que la corrupción que ya campea en el país continúe impune. Hay que acompañar a quienes se animan a decir que hay un aparato de impunidad, que hay un aparato criminal de encubrimiento de la corrupción gubernamental y de los corruptores empresarios extranjeros, fundamentalmente. En eso estamos. Este es el discurso, amigos. Y ¿saben qué? Una cosa muy importante, porque hay que destacarlo. El periodismo del interior, algunas radios del interior. Porque en Montevideo, amigos, este discurso no tiene cabida. Porque en Montevideo manda
el gobierno en el periodismo, porque es el que da la plata para la propaganda, es el que banca a las radios y a la televisión. ¿Por qué creen que fui una sola vez al Canal 4, al programa de Castro, Todas las Voces, con este discurso? ¿Por qué creen que nunca más me invitó? ¿Por qué creen que el otro día se habló del nuevo código del proceso penal y llevaron a operadores que están a favor del código? Y no se llevó al doctor Viana, que es un erudito en la materia del código. Y no se llevó al doctor Salle, que es un batallador contra este código yanqui. Entonces, mi respeto, mi agradecimiento a Radio Felicidad, como a otras radios del interior, que nos dan este espacio para manifestar estas verdades. Porque desafío a todos los aludidos por mí en este tema a un debate público, donde quieran voy a debatir, porque he tenido 12 años de militancia judicial reuniendo las pruebas de que el Fraude Amplio es una asociación para delinquir que se ha dedicado a saquear el país y que la Fiscalía General es una maquinaria de impunidad que encubre ese saqueo. Gracias, amigos. Hasta el próximo sábado. Muy bien, gracias con el doctor Gustavo Salle. Este nuevo espacio son las 9:29. Seguimos aquí en la mañana de Radio Felicidad.